Buenas tardes con todas. Quiero reconfirmar si me escuchan. Por favor, Pato, ¿me puedes confirmar? Sí, Tamara, te escuchamos. Sí. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas para esta tarde al webinar de nuestro segundo módulo del curso sobre herramientas para el diseño e implementación de infraestructura verde por parte del sector de agua potable en Perú y Colombia. Hoy día tenemos el gusto de contar con dos colegas peruanos, Óscar Angulo, que es biólogo y viene desde la SUNAS, y Junior Hill, que es ingeniero ambiental y viene desde Condesán. Antes de darles la palabra, quisiera solamente recordarles dos cosas. La primera, recuerden que la tarea que fue enviada para este módulo 2 se puede entregar hasta este domingo 29 de enero antes de medianoche. Y la segunda cosa es recordarles que les agradecemos que nos envíen sus preguntas a través de la opción de preguntas o questions del panel de control de esta plataforma de GoToWebinar. Y por favor que al indicar sus preguntas nos digan de su nombre, su país y a quién dirigen la pregunta. Bueno, sin más, quiero dar la bienvenida a Óscar Angulo, que el día de hoy nos va a hablar de los famosos PIP o Proyectos de Inversión Pública para Infraestructura Verde en Perú. Bienvenido, Óscar, adelante. Óscar, estás en mute. Perfecto. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Sí, como ya bien lo mencionó Tamara, dentro de este módulo voy a explicarles un poco sobre los avances que hemos tenido en más o menos desde el año 2015 con respecto a la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en infraestructura verde y específicamente la experiencia que hemos ganado con las empresas prestadoras de servicio de agua potable y saneamiento aquí en Perú. En realidad hay muchos temas para poder conversar dentro de este campo que recién está naciendo, así que voy a solamente tocar algunos puntos que me parecen relevantes cuando hablamos de proyectos de este tipo. Vamos a hablar un poco de los antecedentes en Perú. Para los colegas de Perú es bastante familiar el ciclo de proyecto que nos da el Sistema Nacional de Inversión Pública. Voy a tocarlo de manera muy general, compartirlo con nuestros amigos de Colombia para que más o menos tengan una idea de cuál es este marco que tenemos que desenvolvernos para formular este tipo de proyectos. Voy a hablar un poco de la herramienta que nosotros tenemos a nivel nacional, que no tiene más allá de un año y medio, relacionada al alineamiento para proyectos de inversión pública verdes, algunas consideraciones relevantes en este tipo. Y voy a tocar muy brevemente la formulación de un proyecto de inversión pública referido al control de erosión de suelos en una de las microcuencas de la selva alta aquí en Perú, en la ciudad de Tarapoto, que es Cumbasa, Alcumbasa. Y finalmente algunas recomendaciones bastante breves para formular un proyecto de inversión pública de esta tipología. Entonces, dentro de este módulo ya han tocado con Bert y con Luis algunos temas de hidrología, los procesos hidrológicos, algunos
cambios de uso de suelo y el impacto que esto tiene sobre la hidrología y sobre la regulación natural, el control de erosión del suelo de una cuenca. Y Luis finalmente termina con una herramienta que ha sido nuestro brazo técnico para poder formular proyectos de inversión pública con los operadores de agua potable, que es el DHR. Es el DHR, que es esta herramienta técnica que lo que hace es caracterizar, priorizar servicios ecosistémicos hídricos para un determinado operador, un determinado usuario, un determinado beneficiario. Ayuda mucho con la locación, en dónde realmente se tiene que intervenir y de qué manera. Asimismo, sugiere sistemas de monitoreo y una serie de cosas que nosotros hemos tomado para poder de alguna manera transferir estos conocimientos y ponerlos en un formato de proyecto de inversión. Entonces, como ustedes pueden ver, el proceso parte de un DHR y luego vienen los estudios de preinversión para la formulación de un proyecto de inversión pública y finalmente un sistema de monitoreo, que esto lo estarán tocando con Junior el día de hoy también. Solamente aclararles un punto que me parece importante. Esto realmente está empezando. En Perú se está iniciando. Existen algunas herramientas que están apoyando en esta formulación de proyectos de inversión pública. No creo que existe todavía una receta, una fórmula exacta de cómo poder formular estos proyectos. Estamos en un proceso de aprendizaje, pero sí lo que me gustaría un poco transmitirles es con la lógica que involucra hacer un proyecto de inversión pública cuando se trata de recuperar un ecosistema degradado, recuperar un servicio ecosistémico hacia un beneficiario o un usuario determinado. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de este estudio de preinversión. Con respecto a los antecedentes, el Sistema Nacional de Inversión Pública, para los colegas peruanos que entienden ya muy bien, pero para los colegas colombianos es este marco legal que nos permite, desde más o menos el año 2000, formular proyectos. No necesariamente tienen que ser de infraestructura verde, proyectos con naturaleza de crear, mejorar, ahora recuperar algún bien o servicio, siempre pensando en un demandante, un beneficiario. Y hemos tenido este Sistema Nacional de Inversión Pública hasta este año, hasta el año 2017. Ahora, no hace más de quizás una semana, en diciembre del año 2016, estamos cambiando este Sistema Nacional de Inversión Pública por un sistema nuevo que se llama Invierto, que es un sistema que está basado mucho en la programación multianual de inversiones, gestión de inversiones, y que vamos a tocar quizás un par de diferencias para que también nuestros colegas colombianos entiendan un poco el tema. Lo importante de esto es que durante estos 17 años del Sistema Nacional de Inversión Pública, se han venido formulando ya algunos proyectos relacionados a servicios ecosistémicos hídricos. Estamos calculando más o menos cuántos, similares muchos a los que venimos formulando actualmente, más o menos entre 75 y 100 proyectos. Estos son algunos filtros que hemos utilizado, si es que están los indicadores relacionados a servicios ecosistémicos, algunas acciones de conservación. Importante aclarar esto porque los lineamientos que esta herramienta que nos da el Ministerio de Economía y el Ministerio del Ambiente para el caso del Perú, ya empiezan a aterrizar algunos conceptos, empiezan a aterrizar algunas acciones referenciales para nosotros poder utilizarlas y decir, bueno, estamos hablando de un proyecto de inversión pública en infraestructura verde. Pero hasta antes del año 2015 ya se venían formulando. Sin embargo, estos tipos de proyectos bien denominados verdes o ambientales se categorizaban muchos de ellos bajo proyectos de riego, y la mayoría generalmente situados en el sur de Perú, Cusco, Apurímac, Arequipa, tenían ese concepto de siembra y cosecha de agua, que al final de cuentas mucho ayuda al servicio ecosistémico hídrico de regulación. Sin embargo, es importante notar que dentro de estos 15 años de formulación de distintos proyectos, sí hubo un caso de una EPS, el caso de Moyobamba, en la selva de Perú, que formuló un proyecto de inversión pública
más relacionado al tema ambiental, pero que ya contemplaba algunas de las acciones, algunos de los indicadores que los lineamientos en el año 2015 ya nos estaban reflejando. Eso es algo muy importante de aclarar. Después de los lineamientos, que le digo, esa es una herramienta que nos ayuda mucho para formular proyectos, es donde empezamos con mayor dinamismo, mayor agilidad a formular proyectos de inversión pública. Y al momento venimos formulando 10, más o menos, en distintas etapas de preinversión. Algunos están en ideas de proyecto, otros están en formulación, algunos están a la puerta de la viabilidad y justamente para pasar a inversión. Importante también aclarar que después de los lineamientos, el Ministerio de Economía tiene que publicar pautas y guías, directivas que justamente permitan aterrizar mucho mejor algunas ideas de cuando hablamos de proyectos de inversión pública. Sin embargo, paralelamente a esto, ya con empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ya venimos formulando 10 dentro de este marco de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Esto es un poco, bueno, los colegas de Perú lo conocen bastante bien, pero este es el ciclo de proyecto que nos da el Sistema Nacional de Inversión Pública en la directiva. Entonces hablamos de una fase de preinversión en donde está, digamos, inmersos los estudios de preinversión que se tienen que realizar para ejecutar los proyectos que vendrían a ser en la fase de inversión. Y luego tenemos una fase de posinversión que está mucho más relacionada a la operación y mantenimiento y la sostenibilidad que nosotros damos al proyecto dentro de la fase de, o lo que queremos implementar dentro de la fase de inversión. Algo muy importante que me gustaría acotar es que, como ya más o menos les dije, el Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema que ha durado 15, 16 años y que ahora estamos cambiando un nuevo sistema que es el sistema Invierte, lo llamamos sistema Invierte, pero que si bien es cierto, y más o menos en el año 2000, el Sistema Nacional de Inversión Pública enfatizaba mucho el tema de preinversión, ponía mucho más esfuerzo en realidad en realizar estudios sumamente cuidadosos, hacer estimaciones de evaluaciones ex ante, identificación de indicadores, cómo vamos a evaluar el proyecto, etcétera. Ahora estamos cambiando este sistema Invierte que ya no enfatiza mucho el tema de preinversión, pero sí más el tema de operación y mantenimiento y de posinversión. El decreto legislativo, si ustedes no están familiarizados con esto, es el 1252, y existen algunas disposiciones complementarias inclusive también para este tipo de proyectos. Yo creo que van a ser dos sistemas que van a funcionar, van a trabajar de manera paralela, y para proyectos de inversión pública en infraestructura verde, esto es sumamente importante, ya que si es que nosotros estamos cambiando este nuevo sistema, digamos, vamos a tener que enfatizar mucho más en el tema de posinversión, la sostenibilidad del proyecto, la operación y mantenimiento y qué estrategias tenemos que utilizar posteriormente a la ejecución del proyecto. Ok, entonces, como ya más o menos habíamos descrito a un inicio, partimos siempre de un DHR, ¿no? Un diagnóstico que ha servido mucho para nosotros como brazo técnico para formular proyectos de inversión pública. Y básicamente lo que nosotros encontramos dentro de los resultados de un diagnóstico, encontramos un ecosistema conservado o un ecosistema degradado. Esto es, podremos encontrar situaciones intermedias, pero en general diría yo que estas son las condiciones en las que encontramos la unidad productora o el ecosistema que nos va a producir el servicio determinado. Si hablamos de un ecosistema conservado, esto quiere decir que no necesitamos una inversión, es decir, una preinversión, una fase de inversión del proyecto, para recuperar un ecosistema, porque ya estamos hablando de un ecosistema conservado, que se encuentra en buen estado, un estado saludable y que produce los servicios ecosistémicos que nosotros queremos. Sin embargo, sí es importante, y aquí bien lo señalo, quizás no como fase de posinversión porque no hubo una inversión previa, pero sí la operación y mantenimiento que dé la sostenibilidad a este ecosistema conservado, para que las amenazas potenciales que existan alrededor puedan ser de alguna manera controladas, manejadas, un tema de gestión, y que el ecosistema saludable siga produciendo los servicios ecosistémicos que el operador de agua potable necesita. Caso contrario, si encontramos un ecosistema degradado, es aquí donde sí tenemos que formular un proyecto de inversión pública y pasamos por todo el ciclo del proyecto, desde una
fase de preinversión, los estudios, el diagnóstico, la formulación, cuáles van a ser nuestros componentes de nuestros proyectos y posteriormente también la evaluación dentro de la fase de preinversión. Finalmente, en la fase de ejecución, vamos a ejecutar lo que ya hemos venido formulando en nuestra fase de preinversión, puede ser acciones de conservación, de recuperación, fortalecimiento de capacidades. Yo voy a sugerir algunos componentes que pueden ir como proyecto de inversión pública dentro de esta infraestructura verde, y no necesariamente, en algunos escenarios que hemos mapeado en Perú, esta inversión tiene que verse dada por el operador de agua potable, sino que puede existir una mixtura, una combinación de muchas entidades, sean gobiernos locales, sean gobiernos regionales, sea el gobierno nacional, sea una comunidad, iniciativa una comunidad que realice esta inversión. Lo mismo pasa en la posinversión. Entonces, aquí nosotros tenemos dentro del ciclo del proyecto una serie de combinaciones y mixturas que lo que hace es que, partiendo de un buen estudio de preinversión, donde se diagnostica y se formula qué es lo que se va a realizar para recuperar este ecosistema degradado, podemos hacer una serie de permutas y combinaciones entre el operador de agua potable, comunidades, GORES, dependiendo de los actores que se encuentren dentro de la cuenca abastecedora, unidad productora, área de estudio, etc. Y aquí es algo muy importante nuevamente que resalto la operación y mantenimiento. Aquí les pongo algunos acuerdos que se tienen que realizar con algunas comunidades, contribuyentes, en el caso de los mecanismos de retribución, para que justamente lo que nosotros invertimos en la fase de inversión no se vea olvidado, abandonado. Siempre nos dicen aquí en Perú que se han invertido muchos millones de soles en los últimos años en programas ambientales, pero a la hora de hacer la evaluación y la verificación in situ de esta infraestructura, estamos hablando de reforestación, zanjas de infiltración, etcétera. No hubo una estrategia de operación y mantenimiento que pudo mantener lo que uno se invirtió. Y si no existe esta operación y mantenimiento de sostenibilidad, el objetivo del proyecto, que es recuperar un servicio ecosistémico determinado, no se va a poder lograr. Entonces, eso es algo sumamente importante, sobre todo para proyectos de infraestructura verde. Los lineamientos, que esa es una de las lecturas que le hemos recomendado, justamente es esta herramienta que en cooperación con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía han intentado aterrizar y filtrar qué cosas se pueden formular y qué servicios ecosistémicos podríamos trabajar. Acá yo enfatizo dos, que es lo que más o menos hemos venido trabajando con los operadores de agua potable: regulación hídrica, control de erosión de suelos, y también aterriza algunas de las formas de ejecución, de qué manera podríamos nosotros formular un estudio de preinversión. Sin embargo, como les decía en un inicio, aún no tenemos las pautas, no tenemos una guía que nos diga exactamente cómo tenemos que formular, cómo tenemos que diseñar un estudio de preinversión. Entonces, la flexibilidad de formular un proyecto de inversión pública en infraestructura verde es grande, el abanico aún está bastante abierto. Es importante recordar que estos lineamientos abarcan tres tipos de tipología. La tipología de las especies, recuperación de especies, recuperación de ecosistemas y recuperación de servicios ecosistémicos. ¿Por qué separar recuperación de ecosistemas con recuperación de servicios ecosistémicos cuando la producción del servicio ecosistémico depende del ecosistema? Bueno, ahí existe mucha discusión al respecto, pero de alguna manera estos lineamientos ya nos dan algunas ideas de cómo formular en estas tres diferentes tipologías. Y aquí les doy solo algunos aspectos relevantes de estos lineamientos. Primero, cuando hablamos de un proyecto de inversión pública en infraestructura verde, estamos hablando de la naturaleza de la recuperación. Al final, el objetivo de un proyecto de inversión pública es la recuperación del servicio ecosistémico, la recuperación del ecosistema, la recuperación de la especie determinada. No hablamos de creación, no hablamos de mejora, como existen muchas naturalezas de intervención dentro de la directiva del SNI. Entonces, específicamente hablamos de recuperación. Y ya estos lineamientos nos dan algunas condiciones de hacia qué tipología debemos dirigirnos cuando hablamos de un proyecto de inversión pública de ecosistemas, de especies y de servicios ecosistémicos de regulación. Solo por citar algunas. Por ejemplo, si es que nosotros queremos recuperar, digamos, un bufedal, recuperar un ecosistema,
este ecosistema tiene que estar degradado, es lo que nos dicen los lineamientos. Y para que esté degradado, en el estudio de preinversión nosotros tenemos que justificar técnicamente que realmente está degradado y a partir de ahí empezar a formular el proyecto de inversión. Entre otras también se encuentra el tema de relevancia económica y social, el tema de que tiene que tener una representatividad única, quizás un área de conservación regional, un área natural protegida, etc. En el tema de especies también tienen una serie de requisitos para justamente decir se va a formular un proyecto de inversión pública de recuperación de especies. En Perú se está formulando un estudio de inversión para recuperar, por ejemplo, el cóndor, ¿no?, a nivel nacional. Pero vayamos al tema de servicios ecosistémicos. Específicamente el servicio ecosistémico, como les dije, se enfatizan en dos: regulación hídrica y control de erosión de suelos. Y aquí vemos algunas condiciones que un proyecto de inversión pública en su estudio de inversión sí debe de notar. Primero, que debe existir un demandante. Tiene que existir un beneficiario, un usuario que demande el servicio, sea control de erosión de suelos o sea servicio ecosistémico hídrico de regulación. Y esto ya lo han tocado en su tema, en su módulo de hidrología, que cuando hablamos de regulación hablamos de esta disponibilidad hídrica durante la época de estiaje, y el control de erosión de suelos hablamos de evitar la pérdida del suelo por N acciones dentro de la cuenca, y así, por ejemplo, un operador de agua potable podría tener niveles de turbidez mucho más bajos que podrían ser tratados en sus módulos o sus unidades operativas dentro de su planta de tratamiento. Otro punto importante a considerar es definir la situación de la propiedad donde se podría intervenir. Por ejemplo, en el caso de los mecanismos, estamos hablando que vamos a intervenir más allá de la captación, donde se encuentran algunos concesionarios, comunidades campesinas, territorio comunal. Eso es muy importante también definir a la hora de intervenir con un proyecto de recuperación de servicios ecosistémicos. Esto ya lo he mencionado, el tema de regulación hídrica. Los lineamientos nos dicen que tienen que orientarse a recuperar dicho de servicio antes del punto de captación. La cuenca abastecedora, el área de aporte de mi fuente, etc. ¿No? Y lo mismo para el tema de control de erosión de suelos, es tratar justamente de que estos procesos de retención de suelos no se vean degradados por ejemplo, alguna presión antrópica que esté ocasionando pérdida de cobertura vegetal, deforestación, etc. Siguiente, bueno, voy a hablarles de un caso tipo dentro de un ecosistema amazónico, dentro del departamento de San Martín, que se viene formulando con el Ministerio del Ambiente, con ayuda de CONDESAN, con SUNAS, con el equipo del operador de la empresa de agua de Marpa San Martín en el departamento de San Martín. Aquí ustedes pueden ver el departamento de San Martín, que está ubicado en la región de la selva de Perú. Y vamos a intervenir dentro de una subcuenca, la subcuenca del Cumbasa, que es donde se encuentran las captaciones del principal operador de agua potable para la ciudad de Tarapoto. La ciudad de Tarapoto es una ciudad que más o menos tiene unos 100, 130 mil usuarios. Hablamos de unas 35.000, 32.000, 35.000 conexiones, y que dependen mucho de las cuencas abastecedoras que ellos tienen más arriba en sus captaciones. Aquí estoy mostrándoles el mapa de toda la subcuenca del Cumbasa, y tenemos tres coloraciones distintas, que son las cuencas que abastecen de agua a la ciudad de Tarapoto. Los triángulos rojos son las locaciones de las captaciones de las plantas de tratamiento. La zona verde, estamos hablando de un área de conservación regional que es manejada, gestionada por el gobierno regional. Y esto es un caso sumamente interesante porque, como les dije al inicio, estamos hablando que nuestro diagnóstico hidrológico rápido nos da dos escenarios. Uno de un ecosistema conservado, uno de un ecosistema degradado, y a partir de ahí podemos realizar un estudio de preinversión que nos permita recuperar el ecosistema, o si encontramos un ecosistema conservado, realizar operación y mantenimiento para darle sostenibilidad a esta infraestructura verde, a este ecosistema que se encuentra en buen estado. Entonces, aquí nosotros tenemos tres cuencas, y esto me parece también lo han visto con Lucho, pero yo quiero abordar un poco el tema del proyecto de inversión pública y de qué manera estamos formulando este proyecto. Entonces, aquí tenemos la ciudad de Tarapoto, nuevamente con las tres captaciones, y estas captaciones tienen, bueno, las cuencas abastecedoras de estas captaciones tienen distintos estados de reforestación, distintos estados de conservación. Esta de acá, esta zona verde, es la cuenca del Cachillán.
que es una de las principales cuencas abastecedoras para la ciudad de Tarapoto. Aquí les pongo algunos datos, estamos hablando de 16 kilómetros cuadrados. Tienen unos caudales significativos, una precipitación de más allá de los 1.200 milímetros al año, y que a pesar de que este es un área de conservación regional, presenta en la parte alta de la captación una asociación de concesionarios activos que han migrado de otras zonas, de otras regiones, hasta esta área de conservación, que generalmente es cobertura forestal, y ha existido un proceso de degradación, no tan fuerte como en las otras cuencas que abastecen a la empresa de agua, pero sin embargo ya ha existido un cambio de uso del suelo, han empezado procesos de deforestación, esta asociación que es la Alto Cachillaco, y que de alguna manera estos procesos ya me están dando, están produciendo sedimentos y nos están dando niveles de turbidez que la empresa de agua tiene que lidiar, sobre todo cuando existen precipitaciones bastante fuertes, bastante intensas. ¿Okay? Entonces esto es un poco lo que les decía anteriormente. Tenemos estas tres cuencas que abastecen a Tarapoto, aquí sus tres captaciones. Como pueden ver, las tres cuencas tienen distintos tipos de estado de conservación. Tenemos la cuenca del Cachillaco, Chilcayo y Aguachillaco, y tienen la de Cachillaco y la que presenta un estado de conservación más fuerte y una mayor presión antrópica en la de Aguachillaco. Entonces aquí podemos analizar, y se ha hecho un estudio, aquí tenemos un estudio de análisis de sedimentos, que la diferencia de producción de sedimentos o de turbidez en las empresas de agua potable por ley tienen que monitorear agua cruda en sus áreas de captaciones, están produciendo niveles de turbidez distintos, y evidentemente se les atribuye a el estado de conservación que tiene cada una de sus cuencas abastecedoras. ¿Okay? Estos son datos que se han recogido producto del diagnóstico hidrológico rápido para justamente poder diferenciar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, después de esto, lo que nosotros hacemos es empezar a formular un proyecto de inversión. Como ya les dije a un inicio, la naturaleza que nos otorga los lineamientos de formulación de proyectos de inversión pública en el marco INAMMEF, en el marco del SNIP, es la naturaleza de recuperación. Entonces, estamos hablando de la recuperación de un servicio ecosistémico hídrico determinado. En este caso, vamos a recuperar el servicio ecosistémico de control de erosión de suelos y vamos a localizar la intervención, el área a implementar el proyecto dentro de las áreas de aporte de las captaciones de agua. Importante aclarar esto, y es algo que usualmente ocurre por algunos proyectos que hemos evaluado y hemos formulado. Hay dos cosas muy importantes, el tema del escala, el tema del área de estudio y el área de intervención. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos hídricos, hablamos de áreas de intervención. Dentro de la cuenca del Cachillaco tenemos un ecosistema degradado que te va a producir un servicio ecosistémico que no está, digamos, bien, no está recuperado, no está al 100%. Por otro lado, tenemos una zona que sí está conservada y que te está produciendo un servicio ecosistémico de control de erosión de suelos de una mejor manera. Entonces, estos elementos son sumamente importantes para nosotros denominar cuál es nuestro proyecto de inversión pública. En este caso estamos hablando de recuperación del servicio ecosistémico, de control de erosión de suelos en las áreas de aporte, en las cuencas abastecedoras, de las captaciones del operador de agua potable, en este caso en Amazon. Aquí, como parte de nuestro estudio de preinversión, nosotros partimos evidentemente de un problema central que tiene causas y que va a tener evidentemente efectos. Ojo, esto no es una receta, no es una fórmula, como ya les dije, esto es bastante flexible, pero de alguna manera estamos estandarizando por los proyectos que venimos formulando. Ya existe algún patrón que se va repitiendo en los proyectos que estamos trabajando. Entonces, para este caso, por ejemplo, hablamos de población, beneficiario, un operador de agua potable que accede de manera deficiente al servicio ecosistémico de control de erosión de suelos. Es decir, tiene problemas de procesos de deforestación en la parte alta de la cuenca, por tanto, quizás el operador de agua potable tiene niveles de turbidez tan altos que inclusive no puede tratar y tiene que parar la planta, cortes de agua y problemas con la continuidad del servicio. Para este caso específico, y como les dije, existía una capa ahí, estamos en un área de conservación por
porque estas cuencas se encuentran dentro de un área de conservación, hemos identificado tres causas importantes. Primero, que existe una inadecuada recuperación del ecosistema. Y una inadecuada recuperación del ecosistema que tiene dos causas importantes. La primera, que existen inadecuadas acciones de recuperación del ecosistema degradado, donde se ubican los pecesionarios, existe alguna presión antrópica, y también existen insuficientes acciones de conservación de lo conservado, porque existen amenazas potenciales a que ese ecosistema degradado siga avanzando y siga deteriorando el ecosistema. Esto plenamente estamos hablando de acciones in situ, acciones que van a permitir recuperar la cobertura natural que en un momento teníamos para producir el servicio ecosistémico que nosotros podemos mejorar. Por otro lado, estamos hablando de que en estas áreas de conservación o de producción, esta unidad productora que me produce este servicio, existen personas, existen comunidades asentadas que de alguna manera tienen, o sea, insuficientes, deficientes, pero no tienen las capacidades adecuadas para realizar una buena gestión del territorio. ¿Okay? Y esto básicamente debido a dos causas. Primero, que no tienen las capacidades suficientes como para poder diseñar estrategias. Acá ya hablo de contribuyentes, de la parte alta de la cuenca. Y en este caso también estamos hablando de estrategias de sensibilización que conecten contribuyentes con retribuyentes. Los retribuyentes pueden ser los usuarios de esta empresa de agua de Mapa San Martín. Entonces aquí hay un tema de fortalecimiento de capacidades, pero también existe un tema de sensibilización, comunicación, que nos permita mejorar esta gestión del territorio. Y por otro lado, como es el caso, muchos de los casos de los ecosistemas amazónicos, también de ecosistemas de puna, que no existe información. No existe información tanto para poder observar el impacto que nosotros podríamos tener por el producto de la deforestación, la reforestación o la presión antrópica, y también no existe información, no existen sistemas de vigilancia que nos permitan decir, bueno, cuánto es el número de hectáreas degradadas, cuáles son las presiones antrópicas exactamente que están degradando este ecosistema. Entonces falta un sistema de monitoreo que nos permita justamente levantar esa información. Aquí hay una sugerencia y un tip sumamente importante que los lineamientos nos dan. Los lineamientos no son tan estrictos en temas de estudios especializados para formular proyectos de inversión pública. Es más, esta herramienta nos dice que si es que no se tienen esos estudios especializados pueden formar parte de tu ciclo de inversión. Si yo tengo una cuenca, la cuenca esta de Mapa San Martín, que no tengo información, lo único que yo tengo que realizar es quizás un diagnóstico hidrológico rápido que me permita definir cuál es el ecosistema degradado, presiones antrópicas, mucha información secundaria y cualquier información exacta, especializada a una escala mucho más local, la puedo colocar como uno de los componentes de mi proyecto de inversión. Esto es algo sumamente importante y que los lineamientos nos abren este momento. Y evidentemente, si nosotros este problema del control de erosión del suelo, sea cual beneficiar a la población, el de agua potable, etcétera, nos está causando, por ejemplo, en el caso de esta empresa de agua potable, altos costos de tratamiento de agua potable. Se utilizan mayores coagulantes, falta de aluminio, polímeros, etcétera, cuando se presentan niveles de turbidez muy altos. Y por otro lado, por exceso de turbidez, también la empresa tiene que a veces cerrar, no provee el servicio, y esto nos ocasiona. Ambos nos están originando un nivel de saturación bastante bajo en la población, desarrollo socioeconómico, con problemas, etc. Estos son más o menos los componentes que nosotros estamos hablando a nivel de este proyecto de inversión pública. Como ya habíamos más o menos mapeado cuáles son las causas, a partir de las causas podemos definir qué nosotros vamos a formular dentro de este proyecto de inversión. Primero, acciones de conservación para conservar lo conservado y acciones de recuperación para recuperar lo regenerativo. Recordar que estamos hablando de un área de conservación, y esto creo que también lo han tocado con Lucho. Una de las estrategias costo efectivas, hablando, una de las mejores estrategias es primero conservar lo conservado, luego recuperarlo. Es muy importante eso en temas de producción del servicio ecosistémico y en temas de que este servicio ecosistémico llegue al beneficiario del usuario. Y aquí le pongo algunos ejemplos de actividad. Por ejemplo, fortalecer mecanismos para fomentar convenios de conservación entre los distintos actores que existen en la cuenca, comités de vigilancia para evitar
amenazas sobre estos ecosistemas conservados y que se sigan degradando. En el tema de recuperación, estamos hablando de reforestación, propiamente dicho, plantas nativas, algunas parcelas demostrativas de agroforestería de cacao, etcétera, en este tipo de ecosistemas amazónicos que nos permitan de alguna manera recuperar el servicio ecosistémico fértil. Luego viene el tema de sensibilización y fortalecimiento de capacidades. Aquí también algunos ejemplos tomados de otros proyectos de gestión pública que estamos formulando. Quizás planes de manejo de uso de la tierra con los posesionarios que se encuentran en la parte alta. Fortalecer, en el caso de los mecanismos, tenemos esta plataforma de actores que toman decisiones para justamente conservar las fuentes de agua, que en este caso es el comité gestor de toda la cuenca, de la cuenca del Gumbaz. El tema de sensibilización tanto de los actores que se encuentran en los ecosistemas degradados como de los retribuyentes, porque en el caso del mecanismo, recordar que estamos financiando un proyecto con un porcentaje. Entonces, eso también es sumamente importante. Los materiales de difusión, las charlas y los talleres para justamente socializar lo que se viene avanzando. Otro punto importante son el sistema de vigilancia para que nosotros podamos observar progresivamente en los años de inversión cómo nuestra infraestructura implementado esté funcionando bastante bien y el sistema de monitoreo con la recolección de datos para poder evaluar el impacto. Aquí solo presupuestos referenciales. Evidentemente que si hablamos de un proyecto de infraestructura verde, nuestro mayor presupuesto va a estar dirigido a recuperar lo degradado, conservar lo conservado. El tema de fortalecimiento de capacidades también tiene que tener un presupuesto considerable y el tema de monitoreo y vigilancia. Aquí les pongo algunos gastos generales, como un 20%, pero evidentemente estas distribuciones de presupuesto va a depender y va a depender mucho de lo que tu diagnóstico hidrológico rápido, lo que los estudios te puedan arrojar dentro de lo que hablamos del ecosistema degradado. En este caso, lo que nosotros estamos queriendo es que la empresa de agua potable tenga menos turbidez, menos niveles de turbidez, porque ustedes pueden ver que esta es la situación en la cual presentamos una turbidez promedio en las captaciones y que esto nos está arrojando costos muy altos por cada producción de agua potable, ¿no? Entonces, esto es una tendencia creciente y que va a seguir creciendo si es que los ecosistemas que están en la parte alta de la captación no son conservados, no son recuperados. En este caso del proyecto estamos hablando de un horizonte de evaluación de 15 años, con 5 años de inversión y 10 años de posinversión. Nuevamente, esto es relativo. Esto es relativo, puede ser menos, puede ser más, pero lo importante es que al final nosotros garanticemos que el servicio ecosistémico que nosotros queremos recuperar esté, los componentes que formulemos garanticen que se va a recuperar determinado servicio ecosistémico. Aquí ustedes pueden ver los distintos rangos de turbidez de las tres cuencas que abarcan la mapa San Martín y que de alguna manera estamos evitando estos escenarios. La cuenca del Cachillaco y que vamos a evitar que esta cuenca se siga deforestando y siga produciendo rangos de turbidez mucho más altos. Finalmente termino con esto, ha sido como que un barrido muy general de un proyecto de inversión pública que estamos haciendo en el ecosistema amazónico. Aquí algunas sugerencias que yo he encontrado en los estudios de preinversión, el tema de delimitar área de estudio, área de intervención y la escala. Este es un ejemplo de un proyecto de inversión pública en Cusco, en donde se empezó a formular un proyecto de inversión pública a escala distrital, es decir, todo el distrito y las innumerables cuencas que se encontraban en el distrito de Congate, producía un servicio ecosistémico, en este caso de regulación hídrica. Sin embargo, cuando tú haces el diagnóstico, no te arroja que todo el distrito produce el servicio ecosistémico, sino que una microcuenca o microcuencas determinadas. Y es ahí donde se tiene que intervenir. Es más, ubicamos las fuentes, las lagunas, los humedales, etcétera, y sobre esa área de aporte, sobre esa cuenca de aporte es donde se tiene que intervenir. Entonces, eso es muy importante definir área de estudio, área de intervención y escala. En el tema de la formulación, nosotros tenemos que tener un respaldo técnico de en qué vamos a formular y para qué. Este es un ejemplo de un proyecto de formulación que realmente fue rechazado, no se le dio la viabilidad por lo siguiente. Ustedes pueden ver el nombre del proyecto, es otro proyecto en la cuenca de Poroy en Cusco, la recuperación de los servicios ecosistémicos, la regulación hídrica dentro de una microcuenca. La escala está muy bien, la localización está muy bien, perfecto. Veamos un poco la
las acciones: implementación de viveros para forestar con especies exóticas, pino y eucalipto. Veamos el objetivo del proyecto: mayor disponibilidad de especies forestales, y el fin del proyecto: ingresos económicos, incremento de ingresos económicos a los comunes. Aquí, evidentemente, no existe un respaldo técnico. ¿Por qué? Porque ustedes quizás ya han visto un poco el tema de reforestación, cambio de uso del suelo, y forestar con especies exóticas, pino y eucalipto, para poder mejorar la regulación hídrica en ecosistemas que no se encuentran tan degradados, quizás no sea la mejor opción. Entonces, por eso, la importancia de tener un diagnóstico biológico rápido que justamente te pueda sugerir cuáles son las acciones que tú puedes proponer siguiendo el sentido de recuperar los servicios. Esto lo van a ver en la siguiente sesión, pero otro de los temas, las dificultades que estamos teniendo para formular un proyecto de inversión pública, es la identificación de los indicadores, ¿no? Las evaluaciones ex ante que piden los estudios. Y aquí solamente una sugerencia: los indicadores que nosotros propongamos tienen que tener una relación directa con la mejora del beneficiario, la mejora del bienestar social. ¿Okay? Eso es sumamente importante. No, si yo empiezo con regulación hídrica, puedo terminar formulando un proyecto forestal, y al final mis indicadores van a estar totalmente no en la misma dirección. Esto es un error que usualmente se comete y se viene cometiendo aquí en Perú, a pesar de que ya existen los lineamientos que te aclaran algunas cosas. Entonces, los indicadores tienen que tener ese mismo sentido. Aquí otras sugerencias: siempre partir de un buen mapeo de los involucrados que te permita arreglos institucionales adecuados y organización y gestión también adecuada. En el tema de los arreglos institucionales, por ejemplo, en el caso de Perú, hablamos de una unidad formuladora, una unidad ejecutora, y que tienen que existir estos convenios, estos arreglos institucionales para que este proyecto pueda pasar a la fase de inversión. Convenios con el Ministerio del Ambiente, con SUNAS, que venimos dando asesoría técnica para justamente la ejecución de los fondos, y el tema del monitoreo, que quizás exista en una universidad local, una ONG que pueda también apoyar en el tema del monitoreo de impacto. La organización y gestión es otro tema que también se está dejando de lado cuando se habla de proyectos de infraestructura verde, que quizás en proyectos grises no se involucra tanto, pero en proyectos de infraestructura verde sí. El tema de estrategias de sensibilización y comunicación, quizás alguna asesoría técnica que permita operar y mantener lo que tú inviertes en base de inversión, y algunos otros ejemplos como formalización de derechos de uso de agua, dependiendo del territorio donde se quiera invertir. Pero este tema de organización y gestión se basa mucho en fortalecer estas capacidades. Que el proyecto de infraestructura verde también tenga un componente que permita fortalecer capacidades de aquellas comunidades o concesionarios que se encuentran alrededor de la inversión, que justamente le van a dar la sostenibilidad de vida para que el servicio ecosistémico hídrico siga funcionando. Nuevamente enfatizo con el tema de operación y mantenimiento con respecto a la sostenibilidad del proyecto. Son muy importantes los compromisos, muy importante la formación de un grupo de vigilancia que justamente permita darle sostenibilidad a lo que nosotros estamos invirtiendo. La sostenibilidad económica y financiera es también un aspecto importante incluido dentro de los estudios de inversión. En el caso de Perú tenemos los mecanismos, ¿no? Un porcentaje de la tarifa de las empresas va justamente a darle esta sostenibilidad en el tiempo a través de las empresas de agua. Tenemos esta plataforma de actores que son los grupos impulsores, comités gestores, que también pueden canalizar otras inversiones para darle esa sostenibilidad. Y la sostenibilidad social, nuevamente, que permite fortalecer capacidades técnicas. Usualmente los contribuyentes, en el caso de Perú, no las tienen. Esta es un poco la lógica que estamos aplicando para un proyecto de inversión pública en regulación hídrica. Partimos de un problema: tenemos una deficiente regulación hídrica, por ejemplo, en este tema dentro de la época de estiaje. Formulamos un proyecto con algunos objetivos, y hemos hablado mucho de esto: mejorar la capacidad primero del ecosistema, la capacidad de regulación, sensibilizar y fortalecer capacidades de los usuarios, de los beneficiarios, de los que velarán por la infraestructura, y el tema del monitoreo. 4 componentes son los que sugerimos, un poco el patrón que se ha venido repitiendo en este tipo de proyectos de infraestructura verde: acciones de conservación, monitoreo, sensibilización y fortalecimiento de capacidades, y estrategias productivas sostenibles. Algunas veces estamos incluyendo, por ejemplo, mejorar algún tipo de riego, pastoreo rotativo,
algún tipo de estrategia productiva sostenible, pero condicionada a acciones de conservación en las fuentes de agua. Porque si fuéramos solamente, exclusivamente financiaríamos este tipo de estrategias productivas, podríamos cometer el error de hablar de un proyecto productivo y ya no de un proyecto de infraestructura verde, ya no de un proyecto de servicios ecosistema. Todos estos componentes sumados nos van a ayudar a tener un ecosistema del área en un estado saludable y conservado y cambiar este problema de tener una deficiente regulación a mejorar nuestros caudales en la época de estiaje. Finalmente, esta es un poco la realidad que nosotros tuvimos en el año 2015. Este es un estudio de los mecanismos hasta esa época, y esto lo que nos arrojaba era que existía en muchos de los casos, en los más de 22, 23 casos que existen en Perú, dificultad en la formulación de proyectos de inversión. En muchos de los casos decían esto, más o menos en el año 2015. Y actualmente desde la SUNAS venimos apoyando distintas EPS en la formulación de proyectos. Este es un cuadro de muchas empresas de agua potable, operadores de agua potable con distintos montos proyectados a ejecutar, a financiar diferentes proyectos de inversión pública. Aquí ustedes pueden ver que dependiendo de la operadora de agua potable nos ha tomado más tiempo o menos tiempo realizar un diagnóstico hidrológico rápido. Hemos utilizado otra herramienta también que es importante, que son las fichas técnicas. Estos diagnósticos hidrológicos rápidos más las fichas técnicas nos han permitido formular, digamos, dentro del marco normativo de la SUNAS, las soluciones tarifarias que permitan financiar finalmente los proyectos de inversión pública. Aquí ustedes pueden ver las barras naranjas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Huancayo, que es la empresa de agua de Huancayo, que es la que está más avanzado más en la formulación del proyecto de inversión pública, pero sin embargo ha tomado más tiempo, un poco más 2015-2016, justamente porque como somos, este es un tema que recién están haciendo, entonces existen todavía muchas dudas, muchos problemas a la hora de formular. En otros casos, por ejemplo, en el caso de Moyobamba, de Mapa San Martín, igual, estamos entrando recién en el proyecto de inversión pública. Ustedes pueden ver que todavía estamos a puertas de ejecutar y todavía no hemos ejecutado puramente muchos proyectos de inversión pública dentro de infraestructura verde, porque justamente estamos siendo muy cautelosos en saber qué es lo que se tiene que formular, cómo se tiene que monitorear y cuáles son los arreglos institucionales, convenios que se tienen que hacer para la operación y mantenimiento de estos proyectos. ¿Okay? Yo con eso termino y creo que Junior va a tocar también el tema justamente de los monitoreos y los indicadores. Gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Tenemos rápidamente tres preguntas aclaratorias y después le damos el paso a Junior. Oscar, la primera pregunta es un poco conceptual. Quisiéramos una aclaración sobre ese término de siembra y cosecha de agua, que es bastante común en Perú. Entonces, es que realmente así en sencillo y en rapidito, y si tú consideras si esta siembra y cosecha de agua se puede considerar infraestructura verde. Ok, primero la última. Sí, existen muchos proyectos de infraestructura verde en el sur de Perú, sobre todo en Cusco, en Apurímac, que están empleando componentes, digamos, algunas intervenciones verdes dentro de la familia de siembra y cosecha de agua. El término de siembra y cosecha de agua es simplemente captar las lluvias, captar las precipitaciones en época de lluvia y de alguna manera con muchas estrategias de zanja de infiltración, conservación de pastos naturales, la misma reforestación se puede llamar, dependiendo de algunos autores, siembra y cosecha de agua, construcción de lagunas o cochas, construcción de micro reservorios, atajadillos. Condesan ha elaborado un catálogo de intervenciones y muchas de ellas son consideradas siembra y cosecha de agua y con la finalidad de mejorar la regulación hídrica, captar el agua de lluvia, retenerla en el suelo, retenerla en el ecosistema para ir dosificándola y liberándola durante la época de estiaje. Gracias, Oscar. Tenemos otra consulta de la Amazonía Perú. Saber si esta
proyectos de inversión pública de servicios ecosistémicos que cuenta con algunos requisitos a través de este mismo cuenca Tamara, caseríos de la selva amazónica peruana. Se está entrecortando, creo que tienes que repetir tu pregunta. Listo, perdón con todos, a veces el internet nos juega una mala pasada. Oscar, te preguntaba si esta tipología para proyectos de inversión pública de servicios ecosistémicos, con sus requisitos de intervención en determinadas áreas o cuencas, es aplicable para subcuencas que pueden pertenecer o ubicadas en territorios de pueblos indígenas y o caseríos de la selva amazónica peruana. Esa sería la pregunta. Por favor, Oscar. Los lineamientos no nos especifica exactamente dónde sí y dónde no se podría aplicar este tipo de proyectos. Estamos hablando de, por ejemplo, el caso de Mapa San Martín, estamos hablando de un área de conservación regional. Si es que existe una propiedad privada o si es que existe un terreno comunal, mientras produzca el servicio ecosistémico, sí, no existe ningún problema, por lo menos hasta ahora, de poder formular un proyecto de inversión pública. La única salvedad que yo podría, la única excepción que yo podría ver es si es que, de acuerdo al reglamento que va a salir ahora a mediados de febrero del decreto legislativo 1252, con el nuevo sistema, con el nuevo SNIP, quizás pueda tener algunas restricciones, pero por ahora sí podría formularse siempre y cuando la condición es que el ecosistema donde vamos a intervenir sí produzca el servicio ecosistémico que nosotros queremos recuperar. Listo, Oscar, muchas gracias. Otra última pregunta aclaratoria desde Raiza, Banco de Colombia, porque ella, digamos, no está relacionada también con la temática de usos específicos para los tips de infraestructura verde y cómo se priorizan estos inversos. Consulta si estos proyectos de infraestructura verde, entre comillas, compiten con otros proyectos de inversión respecto a los verdes. Adelante. De acuerdo. El Sistema Nacional de Inversión Pública justamente resguarda eso, ¿no? No puede competir, no puede existir duplicidad con otro tipo de proyectos. Lo que hace generalmente estos proyectos de inversión pública y lo que estamos viendo en operadores de agua potable es optimizar la infraestructura que ellos tienen. Es decir, alguna empresa va a realizar un proyecto, puede ser inclusive de riego, un reservorio, etcétera, y estos proyectos de infraestructura verde complementan y optimizan la función de otro tipo de proyecto. En el caso del Mapa San Martín, vamos a optimizar el trabajo que esta planta de tratamiento de agua potable está realizando con la conservación de la fuente. Gracias, Oscar. Ahora, bueno, quisiéramos agradecerte y pasar con la siguiente presentación de Junior, que viene desde Condestán. Junior, adelante, te escuchamos sobre el sistema de monitoreo. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Escuchamos muy bien, Junior, adelante. Gracias. Entonces, continuando con las presentaciones, a mí ya me toca un poco la parte final del proceso, que es justamente esto del sistema de monitoreo, ¿no? Para evaluar el impacto de la infraestructura que se va a ver dentro de estos proyectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de monitoreo, ¿por qué nosotros comenzamos a monitorear? Básicamente la idea es que esto se produce a partir de la necesidad de información, ya sea para conocer los procesos hidrológicos dentro de una cuenca, evaluar los beneficios de la intervención, rendir cuentas sobre la inversión y la eficiencia de esa inversión. Lo más común es que esta información se utilice para modelación y predicción de algunos modelos. Y ahora últimamente lo que estamos trabajando es en análisis económicos para estudiar la factibilidad de la infraestructura verde. Entonces, básicamente, viniendo un poco a este módulo, lo que nosotros queremos hacer ahora
es conocer cuáles son estos posibles beneficios o cuáles van a ser los beneficios que nos va a dar la intervención de la intervención verde dentro de estas cuencas, ¿no? Al nosotros mejorar el servicio ecosistémico, ya sea regulación hídrica o el control de erosión de suelos, nosotros, como estuvimos hablando en los módulos anteriores, vamos a generar un beneficio. Pero necesitamos cuantificar cuánto va a ser ese beneficio para que nosotros podamos retribuir ese beneficio hacia la comunidad o hacia el contribuyente y el retribuyente. Entonces, basados en eso, nosotros vamos a tener dos tipos de evaluaciones, la evaluación ex ante y la evaluación ex post. Dentro de la evaluación ex ante, lo que nosotros hacemos es estimar el impacto esperado con la intervención verde o con el proyecto, con los PIPs que había comentado o expuesto Oscar anteriormente. Y con la evaluación ex post ya vamos a determinar cuál ha sido el impacto de la intervención verde o del proyecto que estamos haciendo. Entonces, primero vamos a comenzar un poco con la evaluación ex ante para el caso específico del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica. Nosotros actualmente hemos estado trabajando en una metodología que nos ayuda justamente a determinar esta evaluación ex ante para la regulación hídrica. Lo que primero hacemos es caracterizamos nuestra cuenca de estudio, ¿no? Le ponemos un sitio, el nombre, la localización, pero lo que principalmente debemos ver es a qué tipo de ecosistema pertenece, el área o el tamaño de la cuenca, la cobertura, uso, forma, pendiente. Toda esta información normalmente nosotros ya la podemos obtener al realizar el diagnóstico hidrológico rápido o DHR. Luego de esto, lo que nosotros hacemos es medir ciertos parámetros para determinar el índice de conservación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica dentro de la cuenca. Para hacer esto, nosotros utilizamos esta pequeña tabla donde lo dividimos en tres aspectos generales. Primero vemos la cobertura vegetal, luego el suelo y el uso del territorio. Entonces a cada uno de estos nosotros le damos cierta cantidad de puntaje del 1 al 5, donde 1 es si es que, por ejemplo, el área está bien conservado y 5 es que tiene muy poca vegetación. Y lo mismo para todas las características. Entonces con esto luego nosotros sacamos un porcentaje del 0 al 100, siendo si nos sale 100 muy degradada y de 0 a 20 conservada. Entonces con esto, a partir de un método muy cualitativo, podemos determinar si la cuenca de estudio está en qué tipo de estado está, ¿no? Hablando, como le mencionaba antes, a partir de la conservación del servicio de regulación hídrica. No la conservación de la cuenca, sino del servicio. Entonces, una vez que obtenemos esto, lo que buscamos es identificar una cuenca testigo o una cuenca parecida a la que nosotros queremos intervenir. Y que la diferencia es que esta cuenca tenga algún monitoreo ya establecido anteriormente para poder compararla con la cuenca que nosotros estamos midiendo. Que para el caso de este ejemplo es la cuenca de Boraz, que ya tiene un sistema de monitoreo de hace 4 años, en base a una metodología que más adelante estaré explicando. Entonces, esta cuenca, como les digo, la idea es que ya tenga cierta información hidrológica básicamente, donde se esté midiendo principalmente lluvia y caudal. También se hace la misma actividad, se rellena las características físicas de la cuenca, el nombre, el área, la cobertura, y se aplica el mismo test para ver el estado de conservación del servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es ver si es que podemos comparar esta cuenca testigo con nuestra cuenca de estudio, ¿no? Y poder ver el estado de conservación de las cuencas. Entonces, nosotros con la cuenca que hemos elegido, una vez que hemos identificado que estas cuencas son similares, en la cuenca testigo, como ya tenemos la información, tenemos la serie de tiempos de caudal y precipitación, lo que nosotros podemos hacer es calcular la curva de duración de caudales, donde en la parte izquierda podemos identificar los caudales máximos y al lado derecho los caudales mínimos. Entonces el gráfico lo que nos ayuda es a ver cuál ha sido el comportamiento del caudal a lo largo del tiempo. Y luego de esto, lo que nosotros hacemos es calcular el percentil o el Q65. Que este Q65 lo que nos va a ayudar es a estimar
cuál vendría a ser el volumen de caudal o volumen de agua que se genera en la época de estiaje, entendiendo que la época de estiaje dura entre 4 a 6 meses aproximadamente. Entonces, como les decía, al tener la curva de duración, nosotros vamos a poder generar esta curva, y todo el área que está debajo de la curva nos representa el caudal o el volumen generado durante todo el periodo de tiempo. Cuando nosotros calculamos el Q65, nosotros de la línea hacia la derecha podemos decir que este es el volumen generado durante la época de estiaje. Entonces, esto nos va a servir para poder estimar el índice de regulación hídrica. Entonces tenemos una cuenca sin intervención, que es la cuenca que nosotros queremos monitorear, y tenemos una cuenca con intervención, que es la cuenca testigo a la que nosotros hemos elegido, ¿no? Entonces, mediante la curva de duración vamos a poder estimar el volumen total para ambas cuencas y el volumen en la época de estiaje. En este caso específico, nosotros lo que vamos a tener es que con el volumen en la cuenca con intervención, que es la cuenca testigo, vamos a calcular el volumen total, el volumen de estiaje, y nosotros, al poder tener una división del volumen en la época de regulación versus total, vamos a estimar un porcentaje de ganancia. Lo mismo para la cuenca sin intervención. Entonces lo que nosotros esperamos es que con la cuenca con intervención podamos tener un mayor porcentaje de caudal en la época de regulación a comparación con la cuenca sin intervención. Entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos es una cuenca de estudio con un tipo de ecosistema parecido a la cuenca con un sistema de monitoreo. Calculamos el índice de conservación para la cuenca de estudio y lo mismo para el sitio con monitoreo hidrológico. Entonces, lo que nosotros esperamos con esta metodología es que, si bien en la cuenca de estudio tenemos un índice de conservación menor, con la intervención que vamos a realizar dentro de la cuenca vamos a poder aumentar ese índice de conservación al que tiene con el sistema de monitoreo. Entonces, al estimar la curva de duración, podemos decir que este porcentaje podría ser, por ejemplo, como el gráfico lo muestra, de un 20% de ganancia hidrológica al poder hacer la intervención. Entonces, como les decía, esta es una metodología que se utiliza para la evaluación ex ante cuando no tenemos información en el lugar, o para el proyecto o al momento de desarrollar el proyecto. Luego vamos a ver un poco la evaluación ex ante para el caso ya del otro servicio ecosistémico, que es el control de erosión de suelos, que también es el priorizado en este caso en los lineamientos de PIB verdes aquí en el Perú. Esto es un poco una metodología que estamos desarrollando recién, aún todavía está en trabajo, pero básicamente lo que nosotros usamos es el cálculo de la ecuación universal de pérdida de suelo. Nosotros tenemos, por ejemplo, delimitada ya nuestra cuenca prioritaria, nuestra cuenca de aporte, ¿no? Entonces, con la ayuda del GIS, nosotros podemos calcular esta ecuación, cuánto va a ser la cantidad de suelo que se va erosionando dentro de toda la cuenca, y luego lo que nosotros tenemos que hacer es calcular cuánto de esa pérdida o de esa erosión va a llegar a nuestra captación o al punto donde se está monitoreando. Entonces, lo primero que hacemos, como les mencionaba, es que mediante el uso del GIS, calculamos la cantidad de erosión que se viene generando dentro de la cuenca, ¿no? Básicamente la ecuación universal del suelo se calcula un factor R, el factor LS, el factor K y el factor C. El factor R para la erosividad fluvial, el LS es la pendiente, el factor K evalúa la erodibilidad del suelo, que muchas veces esto tiene que ver con el tipo de suelo que se encuentra dentro de la cuenca, y que se encuentra mucha información de esto en tablas específicas. Y el que a nosotros nos importa es el factor C, porque este es el que vendría a cambiar de nosotros realizar una intervención. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenca con demasiada deforestación, ¿no? Entonces, suelo descubierto, el factor C va a cambiar en comparación si nosotros hacemos una intervención con
con ya una reforestación o en otro tipo de cambio, ¿no? Entonces, este factor es el que va a condicionar el cálculo de esta evaluación. Una vez que ya tenemos nosotros calculado la cantidad de erosión que va a generar la cuenca, lo que nosotros tenemos que saber es cuánto de esa erosión efectivamente va a llegar al punto final de la cuenca o a la boca toma en estos casos, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular un factor, que es el factor SDR, que es básicamente multiplicarlo por estos números, y esto tiene que ver simplemente con la pendiente de la cuenca, que se calcula también con el GIS y lo calculamos anteriormente. Entonces lo que hacemos es que al calcular la ecuación universal o la pérdida por erosión, lo multiplicamos por este factor y con esto vamos a tener las toneladas por año de sedimentos a la salida de la cuenca. Entonces nosotros al realizar una intervención, al cambiar este factor C, esperamos que esta cantidad de sedimentos disminuya conforme se vaya interviniendo, ¿no? Como les dije, todo este proceso lo que nos ayuda es a poder estimar cuánto sería el beneficio de estas intervenciones dentro de los proyectos o los proyectos que vamos planteando. Entonces, el desafío que tenemos actualmente con esta metodología es que tenemos que aún realizar el cálculo de esta metodología con los datos de turbiedad que vienen tomando las diferentes EPS, principalmente en el Amazonas, ¿no? en selva, que ellos vienen tomando datos de turbiedad. Entonces estas cómo se correlacionan con la información que nosotros venimos generando. Entonces, luego de esto, ya nosotros podemos decir que con estas dos metodologías tenemos ya calculados cuánto podría ser el beneficio de estas intervenciones dentro de los proyectos que nosotros estamos formulando. Pero luego de eso, nosotros tenemos que hacer la evaluación ex post, que como lo dije anteriormente, esto ya es demostrar prácticamente el beneficio que nosotros hemos calculado con esta evaluación ex ante, ¿no? Y básicamente esto se da mediante el monitoreo hidrológico en cualquiera de los dos casos, ya sea para regulación hídrica o control de erosión de suelos. Actualmente tenemos un reto muy grande, ya que normalmente el monitoreo hidrometeorológico tradicional está a grandes escalas, la ubicación está en función a la presencia de infraestructura u obras grises, como las hidroeléctricas, riego, etc. Normalmente estas no están en las zonas altas, que es donde nosotros mayormente intervenimos, y el procesamiento de estadísticas de serie de datos largos, ¿no? Que no nos ayudan a identificar realmente cuáles podrían ser los beneficios, ¿no? Porque estos beneficios hidrológicos mayormente se dan en tiempos muy cortos y necesitamos datos ya sea horarios o diarios en esa versión, en esa escala. Entonces lo que nosotros proponemos es en la metodología de cuencas pares, que lo que busca es identificar una cuenca donde no esté intervenida o no tenga la intervención verde y continúe así, mientras que una segunda cuenca que esté cercana a esta cuenca, que sea del mismo tamaño y tenga las mismas condiciones o condiciones climáticas parecidas, y lo mismo con las condiciones biofísicas de la cuenca, pero que la diferencia, la variabilidad entre estas dos cuencas sea que una esté intervenida y la otra no. Entonces nosotros al instrumentar esta cuenca vamos a poder ver la diferencia del beneficio y poder determinar el beneficio de estas intervenciones. Entonces lo que buscamos con esta intervención es que normalmente con los sistemas de monitoreo anteriores nosotros tenemos un funcionamiento de la cuenca estable, ¿no? Y si nosotros realizamos una intervención, obviamente esta cuenca va a cambiar. Pero para hacer el monitoreo de esto, teniendo solamente una sola cuenca, va a demorar mucho tiempo. Lo que buscamos nosotros con las cuencas pares es monitorear el cambio al mismo tiempo. Entonces con eso acortamos el tiempo, y esto lo podemos hacer en diversas cuencas y podemos tener una mayor información de la información que tenemos.
Entonces, básicamente, como les decía, nosotros tenemos delimitados ya nuestra cuenca, identificamos cuencas semejantes, que la recomendación es que una esté al costado de la otra, lo más cercanos posible, la misma altura, las mismas condiciones climáticas, y luego instrumentamos estas cuencas de aquí. La metodología propone la instalación de vertederos que nos ayudan a realizar la medición del caudal, ¿no? Estos vertederos son mixtos para poder medir tanto el caudal mínimo como el caudal máximo, como vemos aquí en la imagen, y esto en ambas cuencas. Luego la instrumentalización con pluviómetros automatizados que nos ayuden a medir la precipitación. Estos deben ser distribuidos dependiendo del tamaño de la cuenca. En la mayoría de los casos que tenemos nosotros, las cuencas no pasan de 10 kilómetros cuadrados y no menos de 0.5 kilómetros cuadrados. Entonces, los pluviómetros se distribuyen de 2 a 3, estos para poder medir la variación altitudinal y la longitudinal de la precipitación en la cuenca. Se ponen instrumentos. El de la izquierda es un sensor de nivel que nos ayuda a medir el caudal. Lo que hace es medir la altura del agua y la presión atmosférica, luego lo resta y con el vertedero se puede calcular el caudal. Lo que nosotros hacemos es programar estos sensores para que puedan medir la cantidad de caudal cada 5 minutos y de esa manera poder ver cómo está comportándose en la cuenca una escala de tiempo muy corto. Y en el caso de los pluviómetros, estos también son automatizados. Estos te dan la fecha, la hora, el minuto a qué hora está lloviendo, y esto va acumulando la información en un data logger para que luego tú lo puedas descargar. En los dos casos, la batería del sensor de nivel te dura un año aproximadamente. El pluviómetro va a depender mucho de las condiciones del clima, pero es entre 3 a 6 meses que se va cambiando. Y se recomienda hacer la descarga mensual para ver que no existan fallas y no haya pérdida de información. Entonces, parte de esta propuesta también es que si nosotros tenemos una cuenca donde queremos intervenir, para nosotros poder realizar el monitoreo, hay que identificar y priorizar bien una pequeña cuenca o microcuencas donde se puedan intervenir y tratar de que las intervenciones estén dentro de esa microcuenca. De esta manera, el problema que hemos visto siempre es que mediante los mecanismos, la retribución o el presupuesto con el que se cuenta no es muy grande y no ayuda a poder disminuir la brecha que se tiene en toda la cuenca. Entonces lo mejor es optimizar estos recursos y poder hacerlo en cuencas pequeñas y poco a poco. Además que esto también nos ayuda a poder medir el beneficio de estas cuencas y realizar un mejor monitoreo, a que si fuesen toda la cuenca disperso las intervenciones, el beneficio no va a ser tan claro y tan conciso, ¿no? Entonces, actualmente nosotros contamos con una iniciativa de monitoreo hidrológico en ecosistemas andinos que se llama IMEA, que es la iniciativa que viene utilizando esta metodología de monitoreo, ¿no? Cuyo objetivo principal es el de incrementar y fortalecer el conocimiento. Esta iniciativa cuenta con diversos socios. La coordinación regional actualmente está en Condesan. Los socios locales son las diversas ONGs o asociaciones que trabajan en los lugares donde se están monitoreando, y a su vez tenemos asesores científicos que nos ayudan a darle validez a esta información. Entonces, también dentro de esta propuesta se tiene que hay que hacer arreglos institucionales para que este monitoreo tenga mayor sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos los usuarios directos del territorio, que son las comunidades en la mayoría de los casos, que son los que nos van a ayudar a cuidar los equipos, además que son los que van a conocer a mayor detalle las intervenciones. Luego están las instituciones locales de desarrollo, que son las que muchas veces son las que nos buscan para poder implementar estos tipos de investigación y la que brinda la logística. Las instituciones de investigación, que pueden ser las universidades que están trabajando dentro de esas áreas, y por último la red IMEA, que es la que da el asesoramiento y acompañamiento a toda esta propuesta, ¿no? Entonces la red IMEA ahorita está en toda la región andina. Tenemos aproximadamente 15 cuencas monitoreadas, cada una con diversas preguntas o con diversos tipos de intervenciones que se están monitoreando. En algunos casos es el beneficio de
la clausura de pastos, el cambio de uso del suelo en la tierra, que es, por ejemplo, lo cambias a cultivo de papas, o la forestación con pinos, etcétera, ¿no? Y estos están distribuidos, como les mencionaba, en toda la región andina. Entonces la propuesta que se maneja aquí es la de cuencas pares que les había explicado anteriormente, que básicamente se hacen las mediciones continuas de lluvia y caudal, se generan este tipo de gráficos que nos ayudan a conocer el comportamiento de las cuencas. ¿Y esto para qué? Para generar estos indicadores hidrológicos, ¿no? Que tienen que tener un lenguaje común para que nos puedan ayudar a dialogar sobre la hidrología de ecosistemas andinos, en general en todo. No tienen que ser muy difíciles, además que nos tienen que ayudar a reconocer o a identificar el desempeño del ecosistema según su estado de conservación o degradación, pues que nos permita hacer comparaciones en los diversos puntos y que, como les mencionaba, tienen que ser posibles, no complejos, cuanto menos problemas nos den mejor, y que nos den la información que realmente nosotros queramos tener. Entonces, en base a eso, la INMEA propone 25 indicadores que nos puedan ayudar a identificar estas características que les mencionaba anteriormente. Aquí les muestro un ejemplo. Por ejemplo, identificamos el caudal máximo y tenemos una ficha donde nos dicen la definición, las ventajas, desventajas, cómo poder calcularlo, que nos ayuda a determinar ese indicador, etcétera, etcétera. Entonces, para que finalmente la idea de INMEA es que esta información pueda llegar a los tomadores de decisiones a los diversos niveles dentro de toda la región andina, y estos puedan estar disponibles para todos aquellos que lo puedan utilizar, ¿no? Ya sea como simplemente como información, como caudal o lluvia, o también ya generando un poco estos indicadores y que nos puedan ayudar a calcular, por ejemplo, lo que hablábamos de la evaluación ex ante o las curvas de costos, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos hacer evaluaciones económicas, qué tan costo efectivos son estas intervenciones. Entonces, al generar esta información, nosotros podemos ya ir teniendo en base un poco más científica de estos beneficios hidrológicos. Bueno, entonces, rápidamente esa ha sido un poco la información que les quería brindar. Me imagino que durante el proceso habrán muchas más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Junior. Esta sesión sobre monitoreo y las cuencas pares, realmente eso es algo que es bastante útil y práctico para el trabajo que es necesario para evaluar los asuntos relacionados a infraestructura verde. Así que, bueno, gracias por tu exposición. Quiero rápidamente pasar a una pregunta aclaratoria. Junior, en la evaluación ex ante, ¿qué pasa si no hay un porcentaje de mejorar en la cuenca de intervención? ¿No sigue el proyecto? Junior. En realidad lo que nosotros buscamos justamente con estas intervenciones es mejorar el servicio ecosistémico. Entonces, si no hay un beneficio que nosotros podamos demostrar con estas intervenciones, entonces lo más seguro es que al momento de la entidad que evalúe te va a decir, bueno, entonces si tú no me estás demostrando que vas a generar un beneficio en el servicio ecosistémico, entonces no habría por qué intervenir o por qué realizar esa intervención. Junior, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta desde Ricardo. Quisiera saber a cargo de quién queda el monitoreo ex post en los monitoreos subsiguientes. Por favor, Junior. La idea, justamente como les explicaba, era que nosotros involucremos siempre a las entidades locales y a la comunidad y a la universidad. En el mejor de los casos se debería ser la universidad la que se encargue del sistema de monitoreo, ya que la universidad es una entidad un poco más con mayor sostenibilidad en el proceso, entonces ellos podrían dar continuidad a este monitoreo, ¿no? Y en caso contrario ya podría ser la comunidad o algún socio local que esté interesado en el monitoreo. Pero lo que nosotros mayormente buscamos es que sea la universidad para poder
ya que es una entidad que está más formada y con mayor sostenibilidad en el proceso. Gracias, Junior. Ahora Claudia Delgado quisiera saber si al realizar la evaluación en las cuencas pares, se entiende las cuencas cercanas, pero suele suceder que las áreas de cada cuenca son diferentes. ¿Qué tanto afecta esta situación a la evaluación? Junior, por favor. Normalmente cuando nosotros, como menciona Ian, es casi imposible encontrar dos cuencas del mismo tamaño. Entonces, al momento de realizar el análisis de la información, nosotros normalizamos los datos de caudal y precipitación para que estos puedan salir, por ejemplo, en el caso del caudal, sean litros por segundo por kilómetro cuadrado. Entonces, eso lo que nos hace es, nos permite poder comparar ambas cuencas, ¿no? Entonces, ya al tener los datos en kilómetro cuadrado, nosotros vamos a poder comparar una cuenca con la otra y despejar esa variable que es el área de la cuenca. Muchas gracias, Junior. Una pregunta bastante práctica de Sergio Niño. Quisiera saber si las cuencas pares tienen que ser necesariamente vecinas o contiguas. Adelante. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, Tamara? No te escuché muy bien. Hacemos el análisis para el monitoreo, si las cuencas pares tienen que ser vecinas o contiguas. Sí, realmente lo que se recomienda es que en la mayoría de casos puedan ser continuas o vecinas para justamente, como les mencionaba, eliminar las variables climáticas o de biofísicas de la cuenca. Porque si son cuencas muy separadas, lo más seguro es que al momento de hacer el análisis de los datos, puede ser que una llueva mucho más que la otra, o que el tipo de suelo sea diferente. Entonces eso nos va agregando mayor cantidad de variables al análisis y ya se va complicando un poco más el sistema de monitoreo, ¿no? Y justamente lo que nosotros buscamos es que no sea tan complejo el monitoreo. Ahora, si nosotros tenemos mayor cantidad de presupuesto y un mayor tiempo, podemos ir incluyendo esas variables dependiendo de cuál sea la necesidad también de que nosotros tengamos con el monitoreo o responder con el monitoreo, ¿no? Melo, saber por qué no se incluyó a Colombia en el programa de monitoreo. Una aclaración, bueno, tal vez porque es una exposición que viene desde Condesan, Perú. La pregunta es, ¿por qué no está Colombia dentro de la red de IMEA? ¿Por qué no está Colombia expuesta dentro del programa de monitoreo? Bueno, en realidad nosotros no tenemos ningún sitio de monitoreo actualmente en Colombia. En un inicio se pensaba poder tener un sitio de monitoreo, pero realmente no se dieron las condiciones, pero nosotros encantados de tener sitios en Colombia. Listo, Junior, muchas gracias. Águila quisiera entender sobre si dice que si hemos aplicado la metodología con ecosistemas acuáticos de selva baja. Se pregunta qué tan aplicable es la metodología en ríos amazónicos y si se puede aplicar el tema de las cuencas pares en estos ríos. Adelante, Junior. Bueno, actualmente no hemos aplicado todavía la metodología en selva baja, pero yo creo que sí, ¿no? La diferencia un poco es que cuando nosotros aplicamos esto en cuencas andinas y altas, el tamaño del cauce es mucho más pequeño. Entonces, la medición del caudal en selva es un poco distinto, ya que no se puede construir vertederos. Entonces, simplemente habría que cambiar el tipo o la metodología en la medición. Pero luego sí, yo creo que es factible poder medir estos beneficios en cualquier tipo de esos ecosistemas. Gracias, Junior. Ahora quisiera un momentito dar el paso a Oscar para preguntar si respecto a los versión pública, están relacionados a infraestructura verde. Oscar, ¿estos planes pueden contener acciones para
aplicar las acciones del monitoreo? Tamara, creo que la pregunta es si es que las acciones de monitoreo pueden formar parte de un proyecto de inversión pública. Sí, exactamente. Sí, y tiene que ser así, justamente por lo que explicaba Junior, para hacer una evaluación ex post. Y más ahora para el caso de Perú, que el nuevo sistema de inversión pública va a enfatizar mucho eso. Ver cuáles realmente son los impactos de tu inversión del proyecto, ¿no? Entonces, definitivamente esto se tiene que considerar dentro de un proyecto de inversión. Muchas gracias, Oscar. Volviendo a Junior. Junior, ¿es posible aplicar otras metodologías de monitoreo diferentes de las cuencas pares? Si es que esto es así, ¿puede dar? Perdón, Tamara, no te escucho muy bien, se entrecorta. Junior, ¿es posible aplicar otras metodologías de monitoreo diferentes de las cuencas pares? Y si es así, ¿puedes dar un ejemplo? Ya. Bueno, lo que nosotros hemos estado trabajando actualmente para medir estos beneficios, como les mencionaba, eran las cuencas pares. Lo que normalmente se hace, se podría utilizar solamente una cuenca. En vez de usar, por ejemplo, los vertederos, se podrían utilizar cualquier otro tipo de dispositivo que nos ayude a medir el caudal. Y esto básicamente nos ayudaría también a poder medir el beneficio de las intervenciones. Entonces, la idea es que no necesariamente nos basemos en esto de las cuencas pares, sino esta es una herramienta que nos ayudaría a poder medir más rápidamente el beneficio de estas intervenciones. Pero un poco la idea de estas intervenciones, como lo mencionaba antes, es poder mejorar el servicio ecosistémico, ya sea de regulación hídrica o de control de erosión de suelos. Entonces, cualquier método que nos permita determinar el aumento, en el caso de regulación hídrica, el aumento del caudal base, o la disminución de sedimentos en el caso del control de erosión de suelos, yo creo que nos ayudaría a poder realizar este monitoreo hidrológico, ¿no? Tamara, ¿se puede complementar? Claro, adelante, por favor, Oscar. Sí, bueno, tomando la pregunta de la siembra y cosecha de agua, otra metodología de evaluación que también ha utilizado CONDESAN para técnicas de siembra y cosecha de agua, como las amunas, que sirven para infiltrar agua, y estas aparezcan meses, semanas, meses después de la infiltración, aguas más abajo, justamente la metodología de trazadores. Y trazadores existen naturales, artificiales, que justamente permiten conectar te permiten un poco medir el impacto de cuánta agua se está infiltrando en términos de regulación y cuánta agua se estaría recuperando en manantes o en fuentes que se encuentran en la parte más baja de la cuenca. Gracias, Oscar. Quisiera retomar unas preguntas que nos mandaron después de tu presentación. Una es bastante aclaratoria y creo que es una respuesta bastante corta. Nos pregunta si un proyecto ecoturístico sostenible considera infraestructura verde. ¿Tú qué opinas, Oscar? Y esa es una pregunta bastante frecuente. Lo que nosotros hemos utilizado es usar un componente de ecoturismo para darle sostenibilidad a un proyecto de infraestructura verde. La idea es recuperar un ecosistema para producir un servicio ecosistémico desde el punto de vista hídrico. Si hablamos de un servicio ecosistémico de belleza paisajística u otro tipo de servicio ecosistémico que no sea el hídrico, podría ser, pero la idea es siempre, la naturaleza del proyecto es recuperar un ecosistema. Muchas gracias, Oscar. Ahora, bueno, la verdad tenemos igual algunas preguntas en el tintero. Tenemos una pregunta para Oscar que dice, ¿cuánto puede costar en dólares un inventario biológico rápido y social?
de acuerdo a un área determinada. Yo creo que esa es una pregunta bastante difícil de responder porque eso va a depender mucho de la escala, ¿no? En un diagnóstico lo que se valora mucho es el esfuerzo y el recorrido que se tiene que hacer en el campo para poder identificar cuáles son las zonas degradadas, cuáles son las zonas a intervenir y qué ecosistemas son los relevantes que produciría un servicio ecosistémico. Entonces, eso va a depender mucho del tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, no creo que exista un número exacto para eso. Listo, Oscar, muchas gracias. Tenemos un comentario que nos llegó también después de tu exposición y nos dice nuestro compañero que más debe centrarse en la reducción de las tarifas de agua por tratamiento, la misma que sería un ahorro en técnicos, ¿no? Y que al realizar arreglos institucionales con la prestadora de servicios, de reducir, y digamos que va a redundar en los arreglos institucionales para todos. Entonces, ¿qué nos puedes dar al respecto de esta afirmación? Perdón, Tamara, no te escuché muy bien. La idea de invertir para reducir tarifas de agua potable. Las tarifas de agua por tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, este compañero nos comenta que los problemas en el que nosotros trabajamos debería también centrarse en la reducción de las tarifas de agua por tratamiento, ya que esto es un ahorro económico que digamos, redunda en el servicio, ¿no? en la reducción de los costos operacionales de en los PIPs que tú has visto o en los cuales tú has trabajado. ¿Tienes algún indicio de un trabajo de este tipo o cuál es un poco tu experiencia en trabajar en la reducción de las tarifas de agua por tratamiento? Bueno, más allá de reducir la tarifa de agua potable, de agua por tratamiento de una empresa de agua, es justamente como parte del estudio de preinversión hay que analizar la rentabilidad de lo que uno está formulando. Y generalmente, para recuperar, por ejemplo, un determinado servicio ecosistémico, más que servicio ecosistémico, o mejorar, digamos, el tratamiento de agua potable, se opta siempre por infraestructura convencional, infraestructura gris. Lo que sí tenemos experiencia es justamente comparar este tipo de análisis de costo-efectividad, de decir, bueno, ¿cuánto me cuesta recuperar la parte alta de la cuenca o la fuente versus construir otra planta? Que al final esto sí va a recaer un incremento de la tarifa. Entonces, por ese lado sí hemos tenido ya algunos trabajos, ¿no? En ese tipo. Hola con todos, soy Marta Chavarría. Como Tamara se le está entrecortando el wifi, yo me voy a tomar la posta y queríamos un poco abrir con una pregunta que es buena, que yo le daría a Oscar y a Junior. ¿Cómo definir si un sistema está o no degradado? Si el ecosistema generalmente está asociado a una cuenca o una unidad geográfica. Me encantaría que los dos hagan un comentario al respecto. Ya, esa es una pregunta también recurrente, porque justamente los lineamientos nos dan como un requisito antes de invertir, es demostrar la degradación de un ecosistema. Y hay algunos estudios, específicamente para bofedales, que justamente te dan algunos atributos bióticos y abióticos que te dicen que un ecosistema está degradado, un ecosistema está con problemas, o un ecosistema está saludable. En ese sentido, desde el punto de vista del servicio ecosistémico, yo diría que habría que ver la producción del ecosistema, más allá de las características biofísicas del ecosistema, decir, por ejemplo, un estado natural, y ahí el tema de las cuencas pares. Una cuenca par que no está intervenida me produce tal caudal versus la cuenca intervenida me produce un caudal reducido, un canal menor. Entonces yo creo que ahí tendríamos como que una referencia para poder decir que determinado ecosistema
por estar degradado me está produciendo un servicio ecosistémico de manera deficiente. Creo que por ahí se podría avanzar. A nivel de la perspectiva ecosistémico, recién también hay estudios para poder determinar eso, pero no hay nada todavía con ciencia cierta. Sí, yo también concuerdo con Oscar. Justamente uno de los temas que siempre venimos tocando esto es que este tipo de monitoreo o este tipo de análisis que nosotros hacemos nos ayuda a determinar el mejoramiento del servicio ecosistémico. Si bien este depende del ecosistema y este es el que normalmente está degradado, lo que nosotros evaluamos es el servicio ecosistémico específicamente, ¿no? Entonces, por eso también presentaba como parte de la metodología en la parte ex ante estos tipos de características con los que debería de cumplir una cuenca para con eso más o menos determinar cuál sería cualitativamente, cuál sería el estado de degradación del servicio ecosistémico. Y esto obviamente debe haber algunas otras metodologías para conocer el estado actual de la cuenca como ecosistema, no como servicio. Gracias, gracias a los dos. Ahora con el ánimo de que los colombianos, ¿no? Que no tienen un sistema de inversión pública necesariamente, pero están preguntando, explíquenos un poquito más si existen recursos específicos para los PIBs de infraestructura verde, cómo priorizan los proyectos de inversión y los de inversión verde compiten con otros proyectos de inversión. Creo que esta es muy buena una pregunta para general sobre el sistema, que sería bueno que la tome primero Oscar y complemente luego Junior. Ok, como les mostré un poco al inicio de la presentación, la mayoría de los proyectos de inversión pública en estos 16, 17 años que hemos tenido este SNIP, este Sistema de Inversión Pública, operadores de agua potable no han formulado y no han financiado salvo uno. La mayoría de los fondos venía de gobiernos locales, gobiernos municipales, pero con una finalidad de, en su mayoría, mejorar sus caudales, aumentar la disponibilidad hídrica para riego. Pero no era el componente 100% de recuperar una infraestructura verde, de conservar un ecosistema. Ahora, con los nuevos lineamientos, con la nueva ley marco, dentro del agua potable ya tenemos una fuente, un flujo constante de financiamiento para seguir formulando y ejecutando inversión pública. El nuevo sistema de inversión pública, que se denomina comúnmente Invierte, ahora en Perú, que empieza a partir de este año y bueno, ejecutarse el próximo, va a tener un nuevo filtro. Y el filtro es que cada ente a nivel local, regional, nacional, tiene que hacer un programa multianual de inversiones basados en las brechas que existen. Básicamente es educación y saneamiento, entre otras cosas. Entonces, dentro de estas brechas se va a poder determinar proyectos de inversión pública bien específicos para poder cerrar estas brechas en los próximos años. Con el tema de la competencia, no compiten, es decir, el sistema mismo de Perú no te permite esa competencia, más bien el enfoque que se le está dando a los proyectos verdes, a los proyectos de infraestructura verde, es optimizar los proyectos que ya existen o los proyectos que potencialmente pueden ejecutarse. En el caso, por ejemplo, que les mostré de Tarapoto, en la selva, se está planteando un proyecto de inversión pública para construir una nueva planta de tratamiento en la misma cuenca. Sin embargo, este proyecto no contempla seguir conservando la cuenca que te dará, que te va a proveer de agua con una determinada calidad. Entonces ahí el proyecto de infraestructura verde calza bastante bien, ya que va a optimizar la nueva planta de tratamiento que se va a construir, ¿no? con este operador de agua potable. Perfecto, ahí solo complemento, como ven, la planta de tratamiento va por un lado y el proyecto de infraestructura verde complementa al otro, ¿no? No reemplaza, no compite, como quien dice. Junior, no sé si tienes algún comentario al respecto.
Solo para agregar que normalmente aquí en el Perú no se pueden hacer, en el caso del monitoreo, proyectos, ¿no? O sea, si bien es cierto, te piden, por ejemplo, demostrar el beneficio de cada una de las intervenciones, pero un proyecto específico para monitorear esas intervenciones no se puede realizar. Entonces lo que se tiene que hacer es poner un componente dentro de las intervenciones, dentro de estos proyectos verdes, donde se pueda hacer monitoreo hidrológico. Y además de esto, este componente tiene que estar escrito o descrito de tal manera que lo que se tiene que entender que el beneficio, o sea, que el monitoreo que se va a realizar es de la intervención y no de la cuenca, porque aún así hay algunos problemas cuando se formula este tipo de proyectos. Gracias, Junior. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que yo, por el tiempo, vamos a tener que cerrar. Como han visto, estamos tratando de procesar todas las preguntas y a los instructores les pediremos que contesten las que estén pendientes y se las haremos llegar. Pero creo que como cierre me parece interesante que hablemos un poco sobre los elementos clave en el éxito de un PIB. Y tal vez le pediría tanto a Oscar como a Junior, no nos concentremos solo en los PIBs, ya que ese es el caso peruano, pero también un poco proyectos efectivos de infraestructura verde en Colombia, ¿no? Entonces, primero vamos con Oscar, luego con Junior, y para cerrar, Tamara cerraría recordándole las fechas y los temas álgidos, digamos, para el cierre de este módulo. A ver, yo creo que el éxito de un proyecto es que cuando se realiza el estudio mismo del proyecto y se estima cuál va a ser el beneficio, es después de haber ejecutado el proyecto se obtenga el beneficio. Entonces, bajo ese creo que yo es el principal criterio de éxito de un proyecto. Bajo eso, todo proyecto dentro de su fase, digamos, de diseño propiamente dicho, se tiene que examinar bien cuáles son los ecosistemas que se tienen que intervenir, la escala de ejecutar, quiénes son los actores involucrados en la ejecución y sobre todo en la sostenibilidad del proyecto. ¿Quién va a cuidar el bosque recuperado? ¿Quién va a cuidar el sistema de monitoreo que bien Junior hablaba para medir las evaluaciones ex post? Todos esos elementos sumados van a ayudar a que el beneficio que tú habías trazado en un inicio en el diseño, a los 5, 10, 15 años después de haber recuperado el ecosistema, puedas obtener el servicio ecosistémico hídrico que te habías trazado al inicio. Entonces, todo eso sumado, el no involucrar uno de estos elementos va a perjudicar de todas maneras el éxito mismo del proyecto. Y yo enfatizo mucho el tema de la operación y mantenimiento. Creo que es uno de los top 3 criterios que siempre hay que involucrar a la hora de formular un proyecto. Oscar. Junior. Ya. Junior. Sí. Bueno, sí, otra cosa bastante importante que hemos visto es que uno tiene que identificar claramente las acciones que va a realizar, ¿no? O sea, estas intervenciones que se vienen desarrollando en cada una de las cuencas, o sea, deben ayudar efectivamente al servicio ecosistémico que hemos priorizado dentro de nuestro diagnóstico, ¿no? Porque en muchos de los casos nosotros identificamos un servicio ecosistémico diferente, o sea, por ejemplo, la regulación hídrica, y proponemos acciones que realmente no van a poder ayudar a mejorar ese servicio ecosistémico o al final están siendo utilizadas para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ese siempre es un problema que hemos estado viendo en los diversos proyectos en general, no solamente en los PIB. Correcto, muy bien. Tamara, vamos a ver si tu sistema está mejor para que cierres.
gracias y también agradezco a Oscar y a Junior las exposiciones como siempre interesantes y bastante acotadas a la realidad y a la práctica, ¿no? De esta rama tan interesante que es el análisis hidrológico. Yo quería hacer anuncios y recuerdos. Simplemente quisiera recordarles a todos que su tarea la pueden enviar hasta este domingo 29 de enero antes de medianoche. Y recordarles que estos temas que estamos nosotros discutiendo aquí en los webinars, ustedes los pueden consultar en cada uno de los módulos. Nosotros hemos hecho un ejercicio de sistematizar las preguntas y las respuestas de los instructores y hemos publicado ya al menos del webinar del módulo, de este segundo módulo del webinar de la semana anterior, está disponible en la plataforma Talent, está disponible la sistematización de la discusión que tuvimos la semana anterior. Cesar el día de mañana y esperamos publicarla máximo para el día viernes. Y finalmente comentarles la plataforma ustedes pueden consultar los hilos de debate, ¿no es cierto? Que son temas que han generado duda o que han generado reacciones de todos y de todas. Y al momento tenemos, bueno, uno que lanzó Marta sobre el tema de la definición de infraestructura verde, de si entran o no las plantas de tratamiento de agua. Creo que, digamos, también después de esta discusión, esa pregunta está bastante más resuelta. Y la otra, el otro que tenemos es sobre rendimiento hídrico de los bosques, ¿no? Hoy día una pregunta nuevamente sobre el tema de reforestación con pino y eucalipto. A nuestro participante y a todos les invitamos a revisar los debates que están publicados en la plataforma, porque ahí están retomadas las discusiones que hemos tenido durante estos espacios de discusión virtual. Sin más, quiero agradecerles nuevamente a todos y a nuestros dos exponentes, Oscar y Junior, y cualquier duda que ustedes tengan disponibles a través del correo electrónico desde la plataforma del curso de herramientas para el diseño e implementación de infraestructura verde para Perú y Colombia. Me despido, gracias. Gracias a todos y creo que ya les deseamos una muy buena noche.